El Evangelio es algo extraordinario, porque es el mensaje más poderoso de toda la historia. El mensaje más poderoso del mundo entero. Es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo es un mensaje simple y el Evangelio es simple, y hablar del Evangelio es hablar de una experiencia espiritual. Y es aquí donde marca una diferencia. Es hablar de una experiencia espiritual revestida. ¿Se entiende el concepto? Revestida de simplicidad. En el sentido de exento de pompa, exento de algo suntuoso, de las circunstancias. En la Navidad pasada tuve la oportunidad de ver la celebración de la Navidad por parte de la Iglesia Católica, en el sentido de que comenzaba el jubileo cada 25 años. Entonces mostraban ahí toda la catedral, y es en ese sentido que hablo yo de la suntuosidad, de la pomposidad. Entonces, cuando hablamos de religión, cuando pensamos en religión, cuando la gente piensa en religión, pensamos en algo suntuoso, es decir, algo ostentoso, algo opulento, ¿ya? Pensamos en algo esplendoroso, en algo magnífico. Cuando hablamos muchas veces, o la gente piensa en religión, piensa en algo solemne, que tiene que ser solemne, ¿ya? Pensamos en algo esplendoroso, como decía, en algo elegante. Entonces, en este sentido, pensamos también en un ritual. Hablar de religiosidad, hablar de algo religioso, pensamos en un ritual. Pensamos en sacerdotes, pensamos en predicadores, pensamos en personas sagradas. Quizás pensamos también en personas que profanan algo. Pensamos en un mundo religioso de luz, pero que también aparece un mundo religioso no tan claro, en tinieblas. Y con todo esto nos imaginamos entonces que Dios está del lado de lo pomposo, de lo suntuoso, de lo elegante, de lo esplendoroso, ¿ya? Que Dios está del lado del culto, está del lado del ritual, que Dios está de acuerdo a las circunstancias que la gente piense de lo que es la religión. Pero la verdad de las cosas que, leyendo todo este libro que es la palabra de Dios y todo lo que aquí nos habla, la verdad es que Dios está del lado de la simplicidad. Está del lado de lo simple. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, no hay nada más simple que el mensaje del Evangelio. No hay nada más simple que eso. Y para entender mejor esto que les estoy expresando, quiero compartir con ustedes este Evangelio simple que está en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 habla en el versículo 24 de un diálogo, una conversación entre Jesús y una mujer, la mujer samaritana. Un diálogo. Jesús
hace una de las afirmaciones más extraordinarias, más profundas en términos de revelación. ¿Al respecto de quién? Al respecto de Dios. Al respecto de la relación con Dios. Al respecto de la relación de Dios con la creación. Al respecto de la relación con usted y conmigo. Al respecto de nuestro camino espiritual. Jesús hace una de las revelaciones más extraordinarias y profundas que apuntan a una sola cosa, que tienen una sola dirección: la simplicidad. Y esto es, la palabra precisa sería paradójico. Esto es paradójico porque puede sonar contradictorio, pero no es contradictorio. Miren, es absolutamente profundo este diálogo, estas palabras aquí dichas. Es extraordinariamente extenso en el tiempo, y eternamente significativo, porque son palabras que han transcurrido décadas, años, tiempos. Entonces, al mismo tiempo, de todas estas características, es algo muy simple. Revela la simplicidad del Evangelio Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Palabras de Jesús en esta conversación con la mujer samaritana. ¿Por qué dije que era una revelación extraordinaria? Porque si usted lo lleva principalmente en el contexto histórico en que Jesús habla estas palabras, el relato comienza en el capítulo 4. Si usted lo lleva en cuenta excepcionalmente y principalmente, Él está usando, o Él está hablando, está conversando con una mujer, en primer lugar. Cosa que en esos tiempos no era bien visto. Solo está conversando con una mujer. Está conversando con una mujer en una situación pública. Está en un pozo en las tierras de Samaria. Jesús, siendo judío, está conversando en un pozo en las tierras de Samaria con una samaritana. Está hablando con una mujer públicamente y Él le pide agua. Así dice el relato. Él le pide agua a esta mujer. Él ofrece para esta mujer también agua de la vida. Jesús ofrece para esta mujer samaritana agua de vida. Y la mujer dice que tiene interés en esa agua, dice el relato. Jesús dice: quien bebe agua de este pozo de donde está sacando esta agua, le dice a la mujer, que incluso yo te estoy pidiendo porque tengo sed. Quien bebe esta agua volverá a tener sed, esta agua de este pozo. Quien bebe de esta agua volverá a tener sed. Pero yo tengo para dar un agua que aquel que la beba será absolutamente saciado. Será absolutamente saciado. Yo, dice Jesús, tengo agua de la vida.
Y entonces esta mujer dice, yo quiero esa agua, dame de esa agua. Yo quiero de esa agua, le dice la mujer. Y Jesús pregunta a ella, y aquí nos llama la atención con respecto a este diálogo, Jesús pregunta a ella respecto de su marido. ¿A dónde está tu marido?, le dice. Y ella dice, no tengo marido. No tengo marido. Y él le dice, es verdad. Usted ya tuvo 5 maridos. Y el hombre con el cual tú vives ahora no es tu marido. Así que estás diciendo una gran verdad. Entonces ella se sorprende frente a esta situación, frente a este diálogo. Ella se sorprende y dice a Jesús, tú eres un profeta. Tú eres un profeta. Y ella está conversando, si ustedes se dan cuenta en este relato, está conversando, valga la redundancia, una conversa llena de inconveniencias. Una conversa llena de códigos. Una conversa complicada, una conversa cifrada. ¿Ya? Agua de la vida, una conversa con metáforas. Agua de la vida, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el agua que yo doy, metafóricamente se entiende, se observa en este diálogo. Ella no sabe directamente con quién está conversando. Al principio ella, ¿con quién está hablando? Está hablando con un peregrino, con un viajero que se sienta a la orilla del pozo donde ella va a sacar agua. Hasta ahí todo bien. Está conversando, entiende que está conversando con esta persona, con un viajero que se detuvo a la orilla del pozo y le pidió agua. Y de repente ella se sorprende delante de un profeta que sabe, el profeta ya sabe que ella tuvo 5 maridos. Y el hombre que está hoy en día con ella no es su marido. Pero eso no lo es lo importante para Jesús, no es lo cuestionable. No, Jesús no le llama la atención por eso. No. Y luego pregunta en este diálogo a Jesús. Mira, no, en realidad no es Jesús, no conoce a Jesús. Mira, le dice, nuestros antepasados nos dijeron, dice el relato, nos enseñaron que deberíamos adorar en este monte. Ella hace una referencia al monte Gerizim, que también es mencionado, en las tierras de Siquem. Pero ustedes los judíos, y aquí sí, ustedes los judíos, ella samaritana, ¿sabe que está hablando con un judío? Jesús, ¿cómo ella sabe? ¿Cómo nosotros sabemos, o cómo la gente sabe que el pastor no es chileno? Por su forma de hablar, por su acento. Entonces ellos, samaritanos y judíos, ya sabían cómo hablaban los judíos, ya sabían los judíos cómo hablaban los samaritanos. Entonces ella sabe que está hablando con un judío por sus ropas, por su forma de hablar, por su acento, por causa de su vocabulario. Entonces ella le dice, mira, nuestros antepasados nos enseñaron a adorar aquí, en Siquem, aquí, donde estamos conversando, aquí en Siquem, en este monte Gerizim. Pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Nosotros, nuestros antepasados, aprendimos que debemos adorar a Dios aquí y que se adoraba a Dios aquí en Gerizim. Pero ustedes los judíos dicen que no, que se adora allá en Jerusalén. Un poquito de historia de Israel dice que cuando sale de Egipto, Israel, pasa aquel tiempo de 40 años vagando en el desierto,
rumbo a la tierra de Canaán. Cuando Israel llega a la tierra de Canaán, el primer lugar donde Josué levanta, dice la historia, un altar es justamente ahí, en Siquem, en la tierra de los samaritanos. ¿Ya? Un primer altar en ese lugar, el lugar donde José, príncipe de Egipto, está sepultado. Miren en la historia, miren la importancia, miren la relación en el tiempo. Muchos años atrás, Josué, estamos hablando de Josué, del pueblo llegando a la tierra prometida, ¿ya? Monte Gerizim, en ese lugar que existe un templo, después de la división del reino de Israel entre norte y sur, después de la muerte del rey Salomón, Israel fue dividido en norte y sur, y Jeroboam, uno de los hijos de Salomón, construye y manda construir un templo para el reino del norte. Porque ya los del reino del sur tenían un templo y estaba ubicado en Jerusalén. ¿Por qué hablo de esto? Porque es importante tenerlo en claro y entenderlo. En cuanto a aquellos que quedaron en el sur, continuaban adorando en el templo levantado en los días de Salomón, un templo lleno de gloria. Si usted va a la palabra de Dios, en Deuteronomio capítulo 11, versículo 29, usted va a encontrar este relato. Esa pregunta que la mujer está haciendo, mira, nosotros conocemos nuestra historia, nosotros conocemos nuestros antepasados, nos han contado nuestra historia. Sabemos que Josué levantó aquí un altar, sabemos que mucho antes de Salomón, imagínense, la historia dice que mucho antes de Salomón levantara un templo en Jerusalén, Abraham también había levantado un altar en Siquem. La mujer sabía de todo esto. Sabía de todo esto. Nosotros sabemos todo eso. Entonces, dígame usted que es profeta. Pregunta la mujer para Jesús. ¿Cuál es el lugar correcto de adoración? ¿Cuál es el lugar correcto de adoración? Usted con todo lo que ha vivido, usted con todo lo que ha conocido, usted con todos los años que lleva conociendo de la palabra de Dios, ¿cómo podríamos responder nosotros a esta pregunta? Profeta, yo no sé quién tú eres, pero yo conozco historia. Y ya que estás en esto y ya que has hablado de mi vida personal, porque me conoces, yo quisiera saber eso. ¿Cuál es el lugar correcto para adorar? ¿Cuál? ¿Es el templo de Jerusalén o es el templo de Gerizim? Y ahí Jesús responde a la mujer: Dios es espíritu. Y los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. La mujer quiere saber dónde. La mujer llama para un templo, para un lugar físico. Cuando la mujer llama adoración para un templo, ella también llama adoración para la agenda del templo. ¿Qué es lo que se hace en ese templo? Ella también llama adoración para los sacerdotes que participan de ese templo. Ella también llama adoración para los trajes, las vestimentas que usan los sacerdotes de esos templos, ya sea en Gerizim o Jerusalén. Ella también llama adoración para la liturgia de ese templo, para los sacrificios del templo, para el vocabulario del templo.
para los cantos de ese templo, para las canciones de ese templo. ¿Cuál es el lugar correcto para adorar considerando todo esto, profeta? Quizás nosotros pudiésemos decir hoy día, agrupando dos grandes religiones, ¿cuál es el lugar correcto para ir a adorar? ¿La Iglesia Católica o el culto que hacemos todas las iglesias evangélicas? ¿Cuál? ¿Cuál es el lugar correcto para adorar? Yo tuve la oportunidad de estudiar en un colegio católico y cuando íbamos a misa, nos llevaban a la misa, es un tipo de templo, un tipo de clero, no se visten como nos vestimos nosotros, se colocan una túnica, ¿no es cierto? Una túnica clerical. Sabemos la liturgia de la misa, sabemos cómo es el vocabulario de la misa, sabemos cómo es nuestro vocabulario aquí en nuestro culto, sabemos cómo va a predicar, ya ustedes me conocen cómo yo voy a hablar, conocemos cuando sube cualquier otra persona acá, conocemos el vocabulario, conocemos nuestros cantos, conocemos a los predicadores. Dependiendo del templo para donde nosotros vayamos, existe un código de acceso a ese templo. Existe un criterio de participación en cada templo. Si uno va en términos de bautismo a cierta iglesia, el bautismo se realiza en forma de aspersión y en otra iglesia lo realizamos en forma de inmersión. Quizás si estuviese la mujer samaritana hoy en día con nosotros, nos preguntaría ahí, ¿cuál es el bautismo correcto? ¿El de aspersión o el de inmersión? Hay accesos posibles en los diferentes templos a los cuales todas las personas pueden acceder y también hay accesos no posibles en los templos a los cuales las personas no todos pueden acceder. No todos pueden participar. Por ejemplo, en el templo de Jerusalén había accesos. Las personas que tenían algún problema físico no podían entrar. El que no era judío no podía entrar a ese templo. Código de acceso. Cuando esta mujer pregunta cuál es el lugar correcto para la adoración, ella no está preguntando apenas cuál es el lugar geográfico. Ella está preguntando cuál es el código que se necesita para adorar. Está haciendo una pregunta con respecto a la estructura de ese templo. Cuando ella pregunta cuál es el lugar, Jesús responde de esta manera. Mujer, el lugar no es ni Jerusalén y tampoco es Jericín. El lugar es su corazón. Ahí. Es su corazón. Es su corazón. El problema no es dónde. El problema es cómo. Y esa ha sido una gran problemática a través de los tiempos de todos nosotros. Usted puede, yo puedo salir a otro lugar. A adorar a otro lugar. Puede hacerlo. Y Jesús está aquí diciendo, mira, la situación no es dónde. Si voy a esta iglesia, a esta otra iglesia, a esta acá, allá, sino es cómo. Y Jesús está diciendo de que en el versículo 24, y esa es una problemática que hemos arrastrado por el tiempo, que Dios es espíritu,
y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, de aquí es y se desprende esta hermosa alabanza que nosotros cantamos muchas veces. En espíritu y en verdad te adoramos, te adoramos. Hermanos, no es el dónde, sino es el cómo. He hecho todo este preámbulo, quizás usted esté un poco aburrido, mucha palabrería, pero para llegar y explicar esto, que muchas veces nosotros no logramos entender a través de los años. No es dónde, sino es cómo yo adoro. Y Jesús dice, mujer, es necesario que a Dios se le adore en espíritu y en verdad. ¿Y dónde encontramos esa adoración en espíritu y en verdad? Aquí. Entonces, si usted no va aquí, nunca va a encontrar esa adoración. Y es por eso que muchas veces entonces usted va a decir, no me llena esta adoración, voy a ir allá, y allá adoró, no, tampoco me llenó esta adoración, voy a volver acá a ver si... Y andamos adorando, adorando y readorando, y no nos encontramos llenos ni satisfechos en esta adoración. No es el dónde, es cómo, en espíritu y en verdad. Cuando Jesús dice eso, eleva la adoración a un lugar tremendo, a un lugar magnífico, a un lugar lleno de gloria, ¿ya? Retira la experiencia de toda esta experiencia religiosa. Mire, hoy en día hay una palabra muy en boga que se ocupa bastante en el área de trabajo. Hoy, empodérate. Por favor, empodérate en tu trabajo. Empodérate. Ya, toma ese trabajo que estás haciendo por las riendas y empodérate. Jesús en este diálogo desempodera totalmente lo religioso. No es allá en el templo de Jerusalén, no es allá en el templo de Gerizim. Es ahí en tu corazón, mujer. Ahí donde no hay pompa, donde no hay suntuosidad, ahí donde da lo mismo como tú estés, que no importa si tienes o no tienes. Es ahí en tu corazón, hombre y mujer, que tú debes adorar en espíritu y en verdad. Entonces Jesús desempodera totalmente lo religioso, desarma todo aparato de la religión. No necesito ir a Jerusalén y tampoco ir a Gerizim. No. Puedes adorar ahora mismo aquí. Aquí, si tú gustas. Aquí. Sí, aquí. En tu corazón. Como usted puede hacerlo en su corazón. La mujer diría, no necesito de la mediación o la intermediación de un sacerdote en un templo para entrar en adoración y que Dios me escuche. No, dice Jesús. No necesito cumplir ritos en forma correcta, que me analicen en mi forma de ser, en lo moral, en que he hecho esto, otro. No, dice Jesús, no es necesario que hagas eso. No. Lo que tú tienes que hacer es adorar en espíritu y en verdad, ahí en tu corazón. La Biblia dice lo siguiente, el apóstol Pablo, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién?
¿Quién? Jesucristo. Jesús. Por eso que en el relato le dice, hermanos, mira, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hay una relación, hermanos. Dios nos busca para adorarle. Dios nos busca para adorarle. Y hay un solo mediador, no hay nadie más, nadie más. No habla la Biblia de otra persona, de otro ser, que es el mediador entre los hombres, entre la naturaleza humana y Dios, Jesús. Es por eso que hacemos oraciones y terminamos nuestras oraciones en nombre de ¿quién? En nombre de Jesús. ¿Cuál es la credencial para el adorador? ¿Usted es un adorador? ¿Cuál es la credencial que usted necesita para adorar a Dios? Jesús, hermanos. Porque Él es el mediador entre Dios y nosotros. Jesús. Jesús es nuestra credencial. Él es el intermediario, el mediador. No es el sacerdote en los templos. No es nuestro pastor aquí en la iglesia. No es el obispo, no es el apóstol, no es el clero, no son los hombres y mujeres considerados santos. No es la institución iglesia. No es esa o aquella iglesia. Lo que en realidad importa es que los que adoran a Dios le adoren en espíritu y en verdad. La religiosidad, la religión aquí se cae. Jesús la hace a un lado porque ve que no sirve de nada. Le dice, mujer, no es allá ni es acá, sino que es ahí en tu corazón. Es ahí donde debes adorar. ¿Cómo Jesús nos enseñó a orar? ¿Cuál es la primera frase que Jesús nos enseñó? Lo estoy interrogando, parece. Dice, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, y sigue. Y miren, tanto es así que Jesús nos acerca a Dios, que nos enseña una oración y no dice Dios, sino que dice Padre, Padre nuestro, papá, papito cuando me dice Matías, papito, ¿cómo estás? Yo ahí cuando leo eso lo veo chiquitito cuando lo tenía en los brazos. Papito, me dice, papito, ¿cómo estás? Jesús nos ama tanto que nos acerca, dice, ¿será que les va a costar tanto? Ven a alguien así, Dios. Entonces dice, no, yo les voy a enseñar a orar. Y esa oración es hermosa. Padre nuestro, que estás en los cielos y en todo lugar. Por la mañana, reunidos aquí para conversar sobre los grupos pequeños, decíamos que todo cambia. ¿Verdad? Los que estuvimos aquí. Y cambia, todo cambia. ¿Cambia el clima con los años? ¿Sí o no? ¿Cambia el pastor su rebaño? ¿Sí o no? Así que si todo cambia, que yo cambie, no es extraño. No es extraño. Las cosas cambian. Mañana ya va a ser algo diferente. Va a ser algo diferente a lo de hoy. ¿Por qué?
Porque, miren, esto lo digo con conocimiento de causa, tal como dije en la mañana, he venido por muchos años en la iglesia trabajando de una u otra manera, y quizás ustedes también. Y nos hemos ocupado con bastante tiempo en términos como misión, visión, plan estratégico, marketing institucional. Hoy valoramos el cambio de una u otra manera, de una manera simple, como el Evangelio es simple, pero sin perder el fondo, sin perder el fondo. Y siempre hemos querido celebrar el Evangelio más allá de los límites de culto, esto de ahora, de culto, de un sábado, de un templo, esto. Hemos querido ir más allá. La mujer samaritana pregunta cuál es el lugar correcto de adorar. Jesús nos dice que es en espíritu y en verdad. No es dónde, sino que es cómo.